¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Empiezo diciendo que es un placer estar aquí en Bogotá, Colombia. La verdad que muchos amigos en Colombia, he venido muchísimas veces y me da muchísimo gusto que se haya organizado este panel. Así que muchas gracias, Fernando, por la invitación. También gracias a Jimena por la oportunidad de compartir con ustedes y aportar tal vez algunos elementos de juicio para este debate tan importante que están llevando a cabo ustedes en Colombia. Es una pena realmente que finalmente Carmen Pagés no pudo participar, porque estando yo en el BID, ella dirigió un estudio junto con Mariano Bosch hace como 5 años sobre la problemática de las pensiones en Colombia. Realmente yo considero que es excelente. Lo pueden bajar directamente de la página del BID y Carmen lo va a presentar y desafortunadamente ella no nos puede acompañar, pero realmente yo creo que sí es uno de los estudios que puede ayudar a entender un poquito mejor la problemática. Y hablando yo con Carmen antes de que supiera que Carmen iba a venir, ya no trabajo en el BID, pero pues igual tengo mucho contacto con ella. Lo que dijimos es que ella hablara de Colombia y que a lo mejor pudiera ser útil que yo aportara algunas ideas de lo que ha pasado en México, que es un país que en muchas dimensiones se parece mucho a Colombia. Entonces, lo que yo quiero hacer esta mañana es pedirles que cambien de canal, que se olviden de que están en Bogotá, piensen unos minutos que están simplemente blank, y quiero hablarles de México. Y al final, espero que las lecciones de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal en México, y mucho hicimos mal, pueda ser útil para lo que está, el debate que están teniendo aquí en Colombia. Entonces, con eso quiero hablar un poquito de... México es un país que en ciertas dimensiones, cada país tiene su marco jurídico diferente, pero en ciertas dimensiones se parece un poquito a Colombia, en el siguiente sentido, que el marco jurídico de México, no muy diferente del marco jurídico de Colombia, separa a los trabajadores en función de la característica o del contrato que tienen en el mercado laboral. En el caso mexicano, la figura jurídica es el trabajador asalariado. En el caso colombiano, la figura puede ser el trabajador dependiente o el trabajador de tiempo completo, pero hay una figura jurídica que dice el trabajador asalariado tiene ciertos derechos a la seguridad social y cuando la ley se cumple, que no siempre es el caso porque la ley se viola ampliamente, cuando la ley se cumple, a esos trabajadores los voy a llamar formales. Y luego hay otros trabajadores que deberían de estar cubiertos por la seguridad social, pero no lo están porque las empresas violan la ley. Pero además hay otros tipos de trabajadores, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores del campo, rurales, los trabajadores domésticos, la figura varía de país en país, los trabajadores de corto plazo, que no están incorporados legalmente, no están obligados. Y todo ese grupo de gente heterogéneo son el conjunto de trabajadores informales. Lo importante aquí es la idea de que jurídicamente se segmenta el mercado laboral en dos grandes grupos. La segmentación es inherente al diseño jurídico, pero se agrava por el hecho de que las empresas llevan a cabo actos ilegales que excluyen a ciertos trabajadores que tienen derecho. Y por ello la seguridad social en México, en realidad hay dos seguridades sociales. Hay una legal que se llama seguridad social contributiva porque se contribuye a ella a través de una contribución de un impuesto proporcional al salario etiquetado directamente para beneficios de pensiones, de salud. Creo que aquí tienen el SENA y otras cosas dentro de ese paquete de cosas. En México tenemos las guarderías, tenemos la vivienda, pero el punto es, hay un grupo de trabajadores que participan en la seguridad social contributiva y otro grupo de trabajadores en donde el Estado mexicano lo que ha venido haciendo es evolucionando un conjunto de beneficios paralelos para los que quedan excluidos. Regímenes de salud especiales, regímenes de pensiones especiales, les suena un poquito familiar como su régimen subsidiado, como su BEPS y cosas por el estilo, en donde los estados, en México no es excepción, hemos ido inventando cosas a lo largo del camino para tratar de darle a la gente informal alguna cobertura en materia de seguridad social, bajo la expectativa que un día, antes de que concluya el mundo, que un día los informales van a pasar a ser formales. Esa es un poco la expectativa que está atrás de la cabeza de los... Y en el lenguaje que se discute, se habla de dos grandes grupos de personas. Se dice, mira, acá están los trabajadores formales, estos tienen derecho a la seguridad social contributiva, acá están los trabajadores informales, estos tienen derecho a este conjunto de programas desvinculados de salud, de pensiones, el BEPS, el régimen subsidiado, otras cosas que han inventado aquí ustedes. En realidad el mercado laboral no es así. Y lo poco que conozco del mercado laboral de Colombia dice que su mercado laboral tampoco es así. Lo que les comparto aquí son datos de la encuesta de empleo en México, que es súper interesante porque hace lo siguiente. Van a la casa de David a principio de año
Le preguntan si David tiene un empleo formal o informal. Luego regresan a la casa de David 3 meses después. Luego 3 meses después y van 5 veces a casa de David y le preguntan, ¿tienes un empleo formal o un empleo informal? Es un panel de trabajadores y podemos saber si David tenía un empleo formal a principio del año o a final del año. Van a la casa de Jimena y hacen lo mismo. En el panel de arriba son los últimos datos de México. Lo que dice es que los trabajadores que en el primer trimestre de 2018, vean los números rojitos, los trabajadores que el primer trimestre del 2018 eran formales, solo 76% de ellos, un año después, seguían teniendo un trabajo formal. 24% pasaron a un trabajo informal, quedaron desempleados, se salieron de la fuerza de trabajo. Igualmente, los que estaban al principio del año con un trabajo informal, solamente 59% seguían teniendo el trabajo informal a final del año y habían pasado a otro estatus. Los hombres de lo mismo. El punto es este. Las mismas personas, Santiago Levy, hombre, su misma edad, no se las digo, pero la misma edad, con su mismo capital humano, su misma escolaridad, etcétera, a veces es formal y a veces es informal y la gente transita continuamente entre estátulos laborales de forma mucho más intensa de lo que uno considera. Estos tránsitos son con datos de un año. Pero hay otra cosa que es sorprendente, que es la siguiente. En México, en 1996, yo participé en ella, realizamos una reforma de pensiones, cerramos nuestro régimen de prima media, que era el de la Ley 73 en México, y creamos nuestro RAIS. Lo mismito que está pasando aquí, la misma discusión, eso lo hicimos nosotros hace 22 años. Y entonces tenemos los datos de todas las personas que se inscribieron al RAIS mexicano, que entraron al sector formal y que empezaron a cotizar a su AFP. ¿Le llaman AFP aquí, ¿verdad? Sí, que empezaron a cotizar su cuenta individual en su AFP. Entre 1996, han pasado ya 22 años, estos son datos de 2017, y ya sabemos qué pasó, ya no es proyección, ya sabemos qué pasó. Entonces, Santiago Levy ingresó a su AFP en 1997 por primera vez, pero después Santiago Levy fue formal un poquito del tiempo, luego fue informal, luego fue formal otro poquito del tiempo, luego fue informal, entró y salió de la formalidad. Durante los últimos 22 años, el trabajador mexicano promedio fue formal, léase para propósitos de hoy en la mañana, cotizó a su AFP, solamente 43% del tiempo que pudo haber cotizado, ni siquiera la mitad. Algunos cotizan más que otros. Aquí están los que cotizaron entre el 80 y el 100% del tiempo que podían haber cotizado, más o menos un cuarto de los trabajadores. Y a esos les llamamos pues, formales porque han estado en la formalidad 80% más del tiempo. En el otro extremo hay como el 40% de los trabajadores que sí consiguieron un empleo formal, porque en algún momento entraron a su AFP, registraron, aportaron a su cuenta individual, pero luego se salieron, pasaron 5 o 6 años en la informalidad, luego reentraron, luego se salieron, etcétera, 40%. Luego en medio hay un grupo de gente que está entrando y saliendo, entrando y saliendo. Entonces, el punto que quiero hacer aquí es que el mercado laboral mexicano se caracteriza por una gran fluidez y por una persistencia de la informalidad. Esa es la población cubierta con seguridad social en México, que era 36% hace 5 años y 37% 15 años después. Y México, no sé cuánto conocen de México, es un país que a veces en el Fondo Monetario Internacional nos ponen palomita porque nos portamos muy bien, tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos la inflación muy baja, el déficit fiscal controlado, hemos invertido en capital humano, hemos hecho tratado de comercio, hemos hecho todo lo que dice el librito y tenemos una persistencia en la informalidad. Yo calculé que solamente necesitamos 7 siglos para que a esta velocidad logremos la cobertura de la seguridad social. Entonces, el lenguaje que se utiliza en las discusiones de pensiones es el lenguaje equivocado. El lenguaje que utilizamos de los trabajadores formales por un lado y los trabajadores informales por otro lado es el lenguaje equivocado. Hay trabajadores que a veces son formales
y trabajadores que a veces son informales y están transitando en la formalidad continuamente y además están entonces a veces recibiendo beneficios de un esquema, de otro esquema, del régimen de salud contributivo, del régimen de salud subsidiado, transitando entre un esquema y el otro. ¿Qué implica eso para el régimen de pensiones? La parte de arriba tiene las semanas de cotización que requiere la ley. Olvídense de la parte de salud, fíjense solamente en la parte de pensiones. La parte de arriba dice las semanas de cotización que requiere la ley para tener pensión. En el régimen viejo, el que era nuestro RPM, que lo marchitamos nosotros hace 22 años, se requerían 750 semanas de cotización para tener acceso a una pensión al alcanzar la edad de jubilación. Y en ese régimen, 3 de cada 4 trabajadores cotizantes iban a lograr alcanzar una pensión. 750 semanas no es mucho. Era un régimen muy generoso. Cuando se reformó la ley, se cambió el requisito de semanas a 1,250 semanas. Son 25 años de cotización. Sin embargo, si la densidad de cotización promedio de los trabajadores es de 43% y se requieren 1,250 semanas, ya sabemos hoy, 22 años después de nuestra reforma, que solamente 1 de cada 3 trabajadores va a alcanzar una pensión. Esta es una lección bien importante. El supuesto de que los trabajadores son formales llevó a un error de política pública muy sustantivo, a pensar que los trabajadores iban a tener carreras laborales en la formalidad durante mucho tiempo y al llegar a la edad de jubilación iban a tener derecho a una pensión. El sistema falló. 2 de cada 3, o sea, el 66% de los trabajadores van a haber cotizado para su pensión y cuando lleguen a los 65 años le van a decir, ¿sabes qué, Jimena? Mira, fue un buen esfuerzo, te felicitamos, muy lindo, tú trataste de ahorrar, nos parece muy bien. Mira, qué pena, nomás alcanzaste 18 de cotización. Mira, acá está tu dinero, buena tarde, y no hay pensión. ¿Se imaginan el problema social que está gestándose en México a raíz de esta problemática pensionaria? Nuestro régimen se parece mucho al de ustedes. El régimen de prima media tenía beneficios que eran muy por encima de los beneficios actuariales conforme a la prima que se pagaba y por lo tanto era un régimen que generaba un déficit fiscal muy sustantivo. Pero los trabajadores de más altos salarios tienen mayores densidades de cotización que los trabajadores de más bajos salarios. Entonces el régimen de hecho redistribuye en la dirección equivocada. Redistribuye a favor de los trabajadores de más altos salarios. En México, casi 3/4 partes de las pensiones del régimen de prima media son subsidios públicos, no fueron aportaciones de los trabajadores dentro de época. Y si eso les suena un poquito parecido, y si ven el reporte de Carmen y Mariano para Colombia, lo que encuentran es que el sistema pensionario está haciendo lo opuesto a lo que queríamos que hiciera desde el punto de vista de redistribución, que es redistribuir hacia favor de los trabajadores de más altos salarios. El gobierno mexicano trató de compensar eso diciendo, voy a crear programas paralelos para los trabajadores que no tienen seguridad social y creamos un sistema de pensiones no contributivo, soniditos de BEPS, creamos un sistema que se llama Programa de Adultos Mayores, sonidito de Colombia Mayor, en donde a la gente le dijimos, bueno, si no alcanzas, entonces te vamos a dar estos otros beneficios. Pero eso genera un dilema muy importante, porque si un trabajador sabe que va a cotizar, pero no va a alcanzar las semanas porque su tránsito implica que no va a alcanzar los derechos que necesita, los incentivos para cotizar en el sistema se debilitan muy sustancialmente en la medida en que saben que sus aportaciones no van a convertirse en pensión y por otro lado les regalan, entre comillas, una pensión no contributiva o un sistema de salud no contributivo. Y el hecho real entonces es de que el Estado mexicano, y entiéndase que mutatis mutandis, eso puede ser muy parecido a lo que está pasando aquí, no tiene un instrumento redistributivo eficaz que permita redistribuir a los trabajadores de bajos salarios sin al mismo tiempo cambiar los incentivos a favor de la informalidad. Y el dato que muestro ahí de la comparación de México con los países de la OECD, y felicidades porque sé que recientemente ustedes ingresaron a la OECD, es muy ilustrativo. Los sistemas pensionarios y de seguridad social en la OECD sirven para bajar la desigualdad. En México el sistema pensionario y el sistema de seguridad social prácticamente no hace nada para reducir la desigualdad. Quiero hablar un poquito de, con este contexto,
¿qué se puede pensar como medidas que se puedan pensar hacia adelante? Lo primero que quiero compartir con ustedes es el gran error que hemos cometido en México en los últimos 20 y tantos años de reformas a los sistemas pensionarios y de salud. Es que, imagínense ustedes que van con un relojero y el relojero le dice, mira, esta pieza está muy bonita, es una reforma de pensiones. O esta otra pieza está muy bonita, es una reforma de salud. O esta otra pieza está muy bonita, es una reforma al SENA. O es una pieza muy bonita, es un BEPS. Y hacemos reformas individuales sin entender la lógica global de cómo opera el sistema como un todo. En México hemos hecho reformas de salud, reformas de pensiones, reformas de guardería, reformas de vivienda, de forma puntual y aislada, y la coherencia global del sistema nunca la hemos logrado y ha sido un sistema totalmente contraproducente. Entonces, dado lo que ya ha pasado, yo he estado proponiendo algunas reformas al sistema pensionario mexicano embonadas en una reforma más global de pensiones y quiero compartir con ustedes lo que yo siento que, dado en donde estamos en el caso mexicano, qué es lo que se puede hacer y a lo mejor algo de aquí es útil para la discusión sobre Colombia. Primero, en una sociedad en donde 2 de cada 3 trabajadores aportando no va a alcanzar pensión, es un problema social de la mayor gravedad. Por lo tanto, lo que yo estoy proponiendo, y esto de hecho en México se hizo ya este año, por parte del nuevo presidente de México, el presidente López Obrador, es una pensión universal no contributiva para todos los adultos mayores de 68 años. Aquí ustedes le llaman Colombia Mayor, en México se llama el Programa de Adultos Mayores, el PAM. Universalizar el PAM implica que todos los adultos, todos, a partir de los 68 años, van a tener al menos una pensión. Eso nos cuesta aprox medio punto del PIB y es probablemente uno de los programas más redistributivos que hay dentro del presupuesto federal. Eliminar el requisito de acumular 25 años de cotización para alcanzar una pensión. Lo que yo estoy proponiendo, y es una idea que a lo mejor puede ser útil para ustedes, es la siguiente. La gente contribuye a su AFP, llega a los 65, 68 años, la edad que sea aquí, que se elimine la devolución de saldos y que necesariamente esté obligada o a comprar una renta vitalicia, sé que tienen un tema aquí por salario mínimo, o alternativamente hagan un programa de retiros programados. Un retiro programado es el saldo acumulado, se queda en la AFP, se calcula la esperanza de vida de esa persona en ese momento y se distribuye el saldo acumulado conforme a la expectativa de vida durante los próximos 15 o 20 años de la persona que está ahí. No es una renta vitalicia, financieramente es muy diferente y les permite a ustedes salvar el problema del tema de la renta vitalicia y el salario mínimo. Pero sí implica que el sistema pensionario cumple con el propósito de lo que debe ser un sistema pensionario, que es dar pensiones. Obligar a los trabajadores a ahorrar y luego que llegan a los 65 años y decirle, lo siento mucho, Jimena, hiciste un buen esfuerzo, pero no llegaste, aquí está tu dinero, te devuelvo tu saldo. Creo que aquí le llaman indemnización constitutiva o devolución de saldo, no sé cómo le llaman. Sí, de uno en caso, el otro el otro, ¿no? Okay. Y en México estamos teniendo el mismo problema. Está llegando la gente a la edad de jubilarse y le están diciendo, muchas gracias, buena tarde, aquí está tu dinero. Que derrota completamente la idea del sistema pensionario. Entonces, obligar a todo mundo, independientemente de lo que se acumule, a tener una pensión. Eliminar el concepto de edad de jubilación. ¿Qué quiero decir por esto? Hay un gran debate sobre si es 65, 66, 67, 68. Más bien lo que estoy sugiriendo es, pongan una fecha a partir del cual el saldo en la cuenta puede ser convertido a un retiro programado. El trabajador puede dejar de trabajar antes si quiere. Puede seguir trabajando después si quiere. La fecha no es para cuándo dejas de trabajar o empiezas o no. La fecha es a partir de cuándo puedes sacar tu saldo. Y redefinir la pensión como la pensión que tiene dos cosas. La pensión va a ser algo, un retiro programado a partir de lo que acumulé en mi AFP, mucho o poco, pero siempre una pensión. Y luego cuando cumplo 68, no sé cuál es la edad aquí para Colombia Mayor en Colombia, cuando cumplo 68, un complemento adicional y eso es la pensión. Y jurídicamente ese es el cambio que generaría la pensión. Tiene muchas propiedades muy lindas. Primero, el riesgo de longevidad
a través de la pensión no contributiva, se absorbe totalmente por el gobierno, porque esa pensión se va a pagar siempre. Hay algo de riesgo de longevidad que queda con la suma asegurada, porque está calculada sobre una cierta esperanza de vida. Algunos van a tener un poquito más alta, unos un poquito más baja. Pero las propiedades de distribución de riesgo de esto son mucho mejores que las mexicanas. Y luego alargar los periodos de cotización a través de la obligación de que los trabajadores, aunque no estén en una empresa, en un trabajo formal, estén obligados a cotizar a su AFP a través del pago del impuesto sobre la renta. De facto, sería un sistema de pensiones mixto. De facto, sería un sistema de pensiones de reparto a través de la pensión universal que viene del presupuesto público y luego con un complemento de una pensión a través del ahorro, con los incentivos al ahorro y los riesgos bien distribuidos entre el Estado y los particulares en materia de longevidad. Este sistema reconoce que no estamos empezando desde cero. No sé cuándo hicieron el RAIS ustedes, a partir de cuándo lo hicieron. Okay. No está, ya pasaron de 94 a 20, ya pasaron 25 años. Y las densidades de contribución en el RAIS no han sido las esperadas cuando se hicieron. Entonces, no están empezando desde cero. Hay que reconocer que el sistema en gran medida ya falló. La pensión universal amplía la cobertura por definición al 100% de la población. Se revierte la regresividad del sistema porque en el margen, el medio punto del PIB o 0.6 del PIB que se vayan a gastar en la pensión universal sí es mucho más redistributiva que los subsidios que se están gastando ahorita a través del régimen de prima media y se puede fomentar el ahorro. Me voy un poquito rápido por razones de tiempo. Quiero cerrar con 10 cosas que me parece que son importantes de México que pueden ser útiles para Colombia. Sé que yo he estado en Colombia muchas veces, sé que hay este debate sobre marchitar o no marchitar el RPM, etcétera, etcétera. Lección número 1 de México. Marchitar el régimen de prima media sí ayuda desde el punto de vista de controlar los déficits fiscales y por lo tanto es bien importante. Sí ayuda desde el punto de vista de eliminar o reducir o contener la regresividad del sistema, porque su sistema es altamente regresivo. Pero no resolvió el problema de mejores pensiones para la gente que estaba en el RAIS. Ya pasaron 22 años, ya tenemos la evidencia. 2. La razón por la que el problema de pensiones no se resolvió es porque a pesar de la reforma, la informalidad persistió. Todos estos debates entre el régimen de reparto y el régimen de cuentas individuales son debates que presuponen en ambos casos que hay un flujo de contribuciones. Y el debate es sobre cómo se administra mejor y se distribuye el riesgo mejor de ese flujo de contribuciones. El fundamento de esos debates en México y creo en Colombia es falso. El problema es más profundo. Los flujos de contribuciones no se generan independientemente de si es un régimen de prima media o un régimen de capitalización individual. Cuentan un cuento alguna vez, ¿se acuerdan de la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra? Cuentan que en alguna ocasión le preguntaron a Jorge Luis Borges que qué opinaba de la guerra de las Malvinas y decía que era como la pelea de dos calvos por un peine. El debate entre el régimen de prima media y el régimen de cuentas individuales que tienen diferentes propiedades en nuestros países con esta altísima informalidad es un debate secundario respecto al problema más profundo de que ningún sistema va a funcionar mientras la informalidad persiste. Tercera lección de México. Después de que hicimos la reforma de pensiones en 96, hicimos algunas reformas en materia de salud, en materia impositiva, etcétera, etcétera. Todo el conjunto de reformas no había un relojero. Y ustedes, después de su reforma del RAIS, también han hecho muchas reformas. Que si la del SENA, que si la reforma del 2012, que bajaron las contribuciones de salud, y que si después hicieron el BEPS. Y no está claro que haya habido un reloj. No está claro que haya habido una visión sistémica del mercado laboral que embone las diferentes piezas del reloj y le dé coherencia a las reformas. Y en el caso mexicano, eso no estuvo. Y eso castigó, número 4, brutalmente al régimen de pensiones mexicano. Hicimos un esfuerzo fiscal, yo era el viceministro de Hacienda en esa época, hicimos un esfuerzo fiscal muy grande para acomodar el régimen de transición, que lo tendrían que hacer aquí al marchitar el régimen de prima media, pero el esfuerzo fiscal no nos redituó porque siguió persistiendo la informalidad durante todo ese tiempo.
Dado lo que ya pasó, se requieren soluciones novedosas. Lo que yo les rápidamente pasé muy rápido por temas un poquito complicados es, tenemos que desvincularnos un poquito de la idea de edad de retiro, tenemos que desvincularnos un poquito de la idea de que es o, tenemos que repensar la pensión no contributiva, porque si no, no habrá cobertura que queremos, y la progresividad que queremos del sistema pensionario, y tenemos que tener una visión un poquito más pragmática de cómo combinar los diferentes elementos del sistema. Y la combinación que yo mencioné anteriormente tiene esos elementos ciertamente pragmáticos. Dicho lo anterior, tal vez la lección mexicana más importante para Colombia es, no van a encontrar, en mi opinión personal, una solución al sistema de pensiones estrictamente en el ámbito de la política pensionaria. Van a poder discutir que si le subimos la tasa de contribución, si se la bajamos, si le cambiamos las semanas, si cerramos el régimen de prima media, si grabamos las pensiones, si le alargamos esto, si bajamos las comisiones. Todo está muy bien y es muy importante, no lo quiero minimizar. Pero la informalidad colombiana tiene raíces mucho más profundas que solamente el sistema de pensiones. Y si no abordan la problemática de salud, del salario mínimo, del régimen fiscal, que México no lo hizo, podrán hacer algunas reformas en materia de pensiones, pero dentro de 22 años estaremos aquí y veremos que las densidades de contribución fueron tales que no se generó un sistema pensionario que dan las pensiones que queremos tener. Las pensiones que bajan el sistema pensionario para 1 de cada 3 son pensiones con tasas de reemplazo de 20, 25%. Son realmente pensiones muy, muy malas. Y por tanto, la pensión, la reforma de pensiones, no debe discutirse como la reforma de pensiones. Conceptualmente se debe pensar ¿cómo se reforma el sistema laboral y de seguridad social? ¿Y cuál es el papel de las pensiones dentro de esa reforma para que esto tenga una lógica global? Esto no quiere decir que todas las reformas se tengan que hacer al mismo tiempo, ni que